Buenas, buenas, buenas. Muy buenos días. Otro gran viernes de ciencias sociales, ¿puede ser, Palo? Sí, acá estamos con más información y más análisis. Maravilloso, muy bien. Bueno, hoy en la primera parte vamos a hablar de un gran politólogo que tiene esta querida patria, que es Diego Sturwart, y después en un segundo bloque Palo nos va a informar arduamente sobre un... Fallo de la Corte Claro. Suprema de Justicia en materia ambiental. Muy bien, excelente. Bueno, el politólogo que queremos mucho es Diego Sturwart, que hace poco sacó un libro que se llama El temblor de las ideas, buscar una salida donde no da, y vamos a hacer un chivo al querido Ahí va. Diego Sturwart, que lo queremos mucho. Bueno, Diego es politólogo de la UBA, siempre vamos a hacerle chivo también a la universidad pública, ¿por qué no? Brillante. Bueno, el libro de Diego yo lo estoy leyendo todavía, no es como que ya lo terminé y voy a hacer un recap ahí, tipo los, los 3 puntos más copados del libro de Diego, no va a pasar eso hoy. Pero bueno, más que nada quiere trabajar el último tiempo en Argentina. El libro arranca con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y de ahí arranca y bueno, todo empieza a ir escalando hasta que nos gobierna Javier Milei. Pero bueno, a mí me gustaría arrancar la columna más que nada un poco con el cierre de campaña del otro día del presidente de la Nación, donde muy efusivamente decía esto de, bueno, anda a votar, como una orden jerárquica, así, muy fuerte, taxativa. Entonces, a mí me llamaba la atención porque, bueno, a ver, si vos tenés que tomar una postura tan fuerte y ordenancista de anda a votar, quiere decir que la gente no se está muriendo de ganas de ir a votarte de golpe, ¿no? Y por más de que parezca una obviedad, quiere decir que el plan libertario, el plan económico, no estaría gustando lo suficiente a la población civil como para estar tan efusivamente con ganas de militarlos, de ir a votarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos abre un paraguas para poder empezar a pensar de, bueno, entonces capaz no es que la sociedad se volvió de derecha y ahora se muere de ganas de votar opciones de ultraderecha, y nos abre un poco más al paraguas a pensar otro tipo de situaciones de, bueno, qué es lo que venía pasando en términos de tendencias en Argentina para que pudiera ganar una opción de ultraderecha como lo es y ha sido la Libertad Avanza y va a seguir siendo, al menos por el momento. Uno nunca sabe qué puede pasar en este país. Entonces, la hipótesis más fuerte que yo vengo encontrando en el libro hasta el momento, que se ha dicho de paso, todavía me falta leer bastante, pero la verdad que lo recomiendo mucho, es un libro muy interesante, que es que no es que hubo una derechización de la sociedad, sino que hubo una captura afectiva de la derecha de la sociedad. Y ahí ya nos estamos parando, aunque no parezcan, dos arenas distintas. Porque esto qué implica, para Diego hubo un momento, una parte de lectura en tanto del progresismo, de pensar que efectivamente las encuestas daban que la gente se estaba volviendo de derecha y se tomaba un dato individual sumado en toda la población como que era una verdad absoluta y como un dato natural, y de que efectivamente un día la gente se empezó a levantar y cada vez estaba más corrida en el arco político hacia la derecha y se lo estaba tomando como un hecho concreto, empírico, y que es así, y no había una lectura crítica sobre lo que estaba sucediendo y sobre ese corrimiento, entre comillas, hacia la derecha. También Sturwart lo que empieza a hacer en el libro, hace un pequeño recorrido de ese momento. Ese momento me refiero al atentado de Cristina y un mes y medio después que la condenan, en su momento creo que eran 6 años de prisión. Y hace un análisis en tanto el movimiento político alrededor del peronismo, diciendo que, bueno, había una efusión política que sentíamos nosotros, de, bueno, si el famoso, si la tocan a Cristina, lo que va a pasar, bla, 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 que después no sucedía nada políticamente hablando, más que capaz una concentración, un día en una plaza, que no es por desmerecer las marchas, que realmente son muy importantes, sino que también eso demostraba la poca fuerza política que estaba teniendo el movimiento peronista en ese momento, y donde no hay fuerza de un lado, si lo vemos en un juego de suma cero,
probablemente esté más del otro. Dio una luz verde al sector opositor, a los grupos concentrados de poder en Argentina, a decir, bueno, de golpe se ve que podemos hacer varias cosas y del otro lado no pasa nada, que es un poco lo que pasó, porque realmente si uno se pone a pensar que ante un intento de magnicidio, que un mes y medio después sale una condena grosa, que solo hayan salido manifestaciones en una plaza es realmente... Nada, viene a demostrar eso, digamos, como que no hay una fuerza cohesionada y contundente del otro lado en términos de militancia y de resistencia política. Entonces, ese es uno de los primeros análisis de Diego Sturwart, y también hace mucho hincapié en que no es que, para profundizar esta idea de que no es que la sociedad se volvió de derecha, sino que Milei, en cierto estilo, le roba el bigote, dice él, a la izquierda. La izquierda le hace referencia siempre a esta discursividad y esta argumentación que tiene de, bueno, de romper un poco con la idea del status quo, que un poco como buscar una nueva alternativa que sea un parteaguas. Y Diego dice, bueno, esto el peronismo no lo estaba haciendo, lo viene a hacer la ultraderecha, y además sucede algo de que si uno se pone en ese momento, remonta a lo que estaba sucediendo en el peronismo, no solo había un movimiento que no estaba reaccionando contra un intento de magnicidio y de una condena, sino que además toma fielmente todas las encuestas y lo que se decía de la opinión pública como un dato efectivo, que había una derechización de la sociedad, sin hacer una lectura crítica de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pone a un candidato como lo fue Sergio Massa, que era un candidato de centro, más bien un poquito centro-derecha. Entonces, era un candidato que planteaba una cuestión más conservadora y de mantener el status quo que estaba sucediendo. Entonces, de golpe, lo vivimos todos. Era, no, bueno, votá al tipo normal porque el otro es un loco. Y bueno, ¿qué significa también hablar de normalidad? Que también hablar de lo normal para un espectro que se supone progresista es bastante conservador, digamos. Entonces, ahí ya tenemos un gran corrimiento que es propio de haber tenido una mala lectura del momento, de un movimiento que estaba en un mal momento político y que a su vez no tenía la fuerza política para plantear una alternativa. Entonces, lo que dice Diego Sturwart es que en gran parte de la población hubo un estilo, y sigue habiendo, un estilo de potencial deseante de que haya una alternativa, pero que a su vez este potencial deseante está políticamente bloqueado, como que son las dos cosas que se dan al mismo tiempo, porque hay cierto escepticismo hacia las prácticas políticas, hay un quiebre con las conducciones, hay una desconfianza con las organizaciones también. Entonces tenés un potencial de gente que quiere una alternativa ante un modelo neoliberal acabado, que tiene un montón de resquebrajamientos a nivel global, un montón de cosas que también se condicen con la política internacional, el surgimiento del Asia-Pacífico, la caída de la hegemonía yanqui, por ejemplo, que tuvo su pico más alto en la época de los 90, que Estados Unidos decía, no, bueno, la aposta está en combatir el terrorismo islámico, y todo el mundo apoyaba eso. Acá en los 90 sale una ley contra el terrorismo islámico, cosa que te lo pones a pensar y decís, ¿qué tiene que ver eso acá? Pero bueno, todo ese condimento internacional claramente termina también afectando la política nacional argentina. Y en un momento del neoliberalismo, que es como un modelo agotado, donde cada vez hay más malestar social, hay menos puja redistributiva, que a su vez uno puede estirar más la pelota y pensar, bueno, también la llegada del neoliberalismo sin ningún tipo de freno, cuando cae la Unión Soviética, que se da en un punto también porque, bueno, antes el estado de bienestar hacía como un parate y un freno para que no se expanda el comunismo en el resto del mundo. Y vos, señor empresario, ya no existe el riesgo de la revolución proletaria, decís, ¿por qué voy a seguir pagando impuestos, seguir perdiendo un montón de plata si nadie me va a venir a robar mi empresa? Ya está, se terminó esto, yo la quiero toda para mí y se terminó. Pero bueno, volviendo un poco a la argumentación de Diego, lo que él insiste es en esta idea de que hay una rebeldía políticamente bloqueada, pero que a su vez cayó en un margen de impotencia
¿qué se ve? Por un lado, en una frustración de transformación de gente que realmente quiere y necesita una alternativa, que no lo puede construir desde una potencia comunitaria, porque hay muchos rasgos de lo político que están desgastados, y a su vez se vio en una reducción de situación totalmente pasiva de espera, ¿no? De que llegue un candidato que me salve y que diga lo que me va a servir en un futuro en tanto materia de construcción de políticas públicas y de una nueva alternativa. Entonces ahí es donde Diego ubica, y me parece que es una diferencia fundamental para decir, bueno, no es que la sociedad se volvió de derecha, sino que Diego identifica que hay una potencia política bloqueada que desea una alternativa y que ante la impotencia política y la falta de poder construir una política de potencia comunitaria, cayó en una situación pasiva en líderes de derecha mediáticos que en su actitud le venían a robar el bigote a la izquierda. Que bueno, izquierda podríamos leerlo con peronismo, básicamente, ¿no? Nosotros, hablo en nombre del peronismo, ¿no? Pero el peronismo poniendo un candidato más conservador de centro, tomando de fiel que, bueno, efectivamente la sociedad se había vuelto de derecha, que de nuevo también se remonta a una pérdida de lectura de las tendencias, a una pérdida de la lectura crítica sobre las encuestas y claramente la política no puede basarse solo en encuestas, no puede ser que, no, miren, está remidiendo decir esto, listo, tenés todos los políticos diciendo eso, en el Congreso de golpe se vota mirando para aquel lado y después cambia las encuestas y va para el otro lado. Porque surgen estas cosas, no puede aislarse tanto la construcción de la política en las calles, en las comunidades, y que solo la traducción de eso sean en opiniones públicas de encuestadoras. Es terrible. Total, creo que un poco tiene que ver, ¿no?, con el título del libro que leo de acá, es El temblor de las ideas, que viene con esto, ¿no? Quizá para pensar, está bueno para pensar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el espacio hoy en día, ¿no?, de La Libertad Avanza constantemente está hablando de la batalla cultural, de que lo que a ellos les importa es ganar en justamente las ideas, en despojar y desterrar lo que ellos entienden que es la ideología de género, los feminismos, la ampliación de derechos de minorías y demás. Y lo que tienen construido, y creo que se nota mucho, es un relato político, y un relato político que tiene mella en un conjunto de ideas. Quizá como que lo que le pasa hoy en día a los sectores progresistas, específicamente al peronismo, me parece que es que no hay un relato de ideas, como que no hay un proyecto alternativo. Está esto que, a ver, está la intención de querer decir, che, o sea, yo no quiero esto, no quiero que lo que gobierne mi país sea el neoliberalismo salvaje y las condiciones de vida sean ultra precarias y, bueno, sea que sobreviva quien pueda, pero no hay un respaldo de, no sé si de propuestas, pero sí de algo más grande, un todo de ideas que venga a poder disputar ese sentido contra La Libertad Avanza, me parece. Total. Bueno, en relación a eso también el mismo desgaste que han tenido los movimientos progresistas de la que sería la década ganada latinoamericana, que podemos ubicarla desde principios de los 2000 hasta más o menos 2015, 2013, 2016, dependiendo qué país de Latinoamérica, como a su vez eran gobiernos que apostaban por un Estado interventor de bienestar con grandes políticas sociales, pero que a su vez seguían manteniéndose en un margen neoliberal. Entonces ahí hay un cierto desgaste que después, con la vuelta de las nuevas derechas, que bueno, podemos mencionar Bolsonaro, Macri, la calle Pou, etcétera, como inclusive después en esa vuelta de posterior a esos gobiernos de nuevo el progresismo, quedaban en esa mirada retrospectiva de un pasado que tuvieron un auge muy bueno, pero seguían apuntando a ese pasado sin repensar de, bueno, qué está pasando y cómo proyectar a un futuro, y cómo a su vez ese desgaste también como opción política lo vio la ciudadanía, porque si vos, en un sentido de que efectivamente el neoliberalismo seguía jugando la partida
y que no había una real transformación, inclusive después de una ola de todos gobiernos de derecha que recrudecieron la calidad de vida de la mayoría de las personas en cada país latinoamericano. Completamente, como un agotamiento del sistema del sistema no, como de, o bueno, sí, uno podría, del modelo, sería más adecuado decir, pero me parece que está claro en las últimas elecciones en Bolivia que el MAS, digo, no sé cuántos, no recuerdo ahora el número exacto, pero sacó alrededor del 3% de los votos, cuando históricamente gobernó en lo que ha sucedido del siglo XXI, gran parte, ¿no? De ese tiempo, y ya no aparece ni siquiera, pero ni como una alternativa ni como una oposición, si uno lo analiza en términos, bueno, esto también, ¿no? Como muy superficiales. Pero también la crítica que podría hacer a estos modelos y a estos gobiernos que se han enmarcado en lo que se conoce como el giro a la izquierda, es que en definitiva, si bien venían, creo yo, con un conjunto de ideas alternativas al neoliberalismo de los años 90, lo que terminó pasando es que en algún punto nunca pudieron cambiar el sistema productivo, no en el sentido más literal de decir, bueno, vamos a ser socialistas, porque entiendo que tampoco era la propuesta que tenían, pero sí nunca rompieron con la subjetividad neoliberal, porque, y digo, uno los podría correr por izquierda en este sentido y decir, bueno, si uno hace políticas que tienen que ver con que las personas individualmente accedan a una propiedad, individualmente puedan acceder a tales bienes o demás, como que uno nunca rompe esa idea del individuo atomizado y hasta incluso si uno podría o quisiera criticarlo muy por izquierda, la sigue reproduciendo. Entonces, ¿cómo sería, ¿no? La propuesta que tenga ideas en un sentido grande y ideas ejecutadas en políticas públicas en un sentido más superficial, que puedan presentar una alternativa real a un neoliberalismo que vemos que hoy en día todo el tiempo estamos diciendo, bueno, en algún momento se va a terminar, y lo que termina pasando es que se termina adecuando absolutamente todos los cambios en la sociedad. Total. Y la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. Yo creo que el gran problema es la falta de ambición política, como decir, quiero hacer esto, lo vamos a hacer y lo vamos a transformar. Falta ese grito que no sea solamente, que es muy importante, igual sacamos tal plan o tal proyecto que es súper importante, pero falta esa ambición política generalizada que motorice cada proyecto en particular y que sea un proyecto cohesionado. Bueno, hasta aquí la columna del día de la fecha. Recomiendo fuertemente a Diego Stewart y nos da esta luz y esta esperanza de decir, bueno, capaz no es que la sociedad se volvió derecha, sino que hubo un momento político que estaba abierto a canalizar esa falta de cohesión política comunitaria y bloqueada para Diego Stewart. Así que bueno, esto ha sido la primera parte de otro viernes de Ciencias Sociales. Total, nos encontramos luego de un pequeño corte. Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre se realizó la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, conocida por su sigla OCS, en la ciudad china de Tianjin. Asistieron representantes de 26 estados entre los países miembros, como China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, India, Pakistán, Irán y Bielorrusia, junto con los denominados socios de diálogo, como Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Indonesia y Myanmar. También estuvieron presentes como invitados diplomáticos el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Cao Kim Hoon. Se trata de una cumbre trascendente en el marco de la reconfiguración multipolar del tablero internacional, que mostró una foto conjunta del anfitrión, Xi Jinping, con Vladimir Putin y Narendra Modi, de Rusia e India respectivamente, fotografía que recorrió el mundo entero. El jefe de Estado chino propuso la denominada Iniciativa de Gobernanza Global, que amenaza con dejar atrás el sistema surgido después de la Segunda Guerra Mundial, con la cumbre de Bretton Woods,
y desplazar definitivamente el eje del comercio y la política mundial hacia Oriente. Hola, acá Nahuel con la información del fútbol femenino para decir que este jueves al mediodía se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2025, o sea, jugar en Argentina entre el 2 y el 18 de octubre, donde las sedes van a ser el Estadio Florencio Sola de Banfield y el nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. En el grupo A van a estar Corinthians, el representante de Ecuador, Always Ready, y el segundo representante de Colombia, no están definidos todavía. En el grupo B ahí está el primer argentino clasificado, que es Boca, que va a formar esta zona con Alianza Lima, Adifem y Ferroviaria de Brasil. El grupo C encuentra San Lorenzo con Sao Paulo, Colo Colo y Olimpia. En el grupo D está el representante de Colombia 1, Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y la U de Chile. Entonces esta Copa Libertadores se va a jugar entonces del 2 al 18 de octubre en Argentina.